Bienvenidos, bienvenidas a esta clase de medicina interna de Reto MD. Yo soy el doctor Jorge Fernández, soy director médico de Reto. Y pues el día de hoy tenemos una clase de medicina interna con el doctor Rodrigo Ville, que nos ha acompañado ya en otras clases de la misma área. Rodrigo es un internista brillante, además es infectólogo. Ahorita se presentará él con ustedes rápidamente. Pero bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Sepan que esta clase nos gustan mucho las clases con ustedes porque lo que nosotros hacemos es que revisamos antes de la clase los reactivos en los que más se han estado equivocando. En concreto, en esta ocasión, de medicina interna. Entonces, nosotros buscamos cuál es el reactivo que más trabajo le cuesta a los alumnos y con base en eso armamos una clase para apoyar justamente pues, a cubrir los puntos débiles que vamos viendo que nuestra comunidad tiene en su preparación para el ENAR. Entonces me da mucho gusto poderles apoyar de esta manera. Me encanta que estén aquí, gracias por su tiempo. El doctor Rodrigo va a empezar con la clase y las dudas que tengan pueden irlas dejando en el chat, las pueden ir escribiendo y a medida que vaya avanzando la clase, él se las irá respondiendo. Entonces, pues bueno, nada más, eso era lo que yo les quería dar como intro. Sin más preámbulo, aquí está el doctor Rodrigo con ustedes. Se los dejo. Gracias, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rodrigo Ville. Yo soy internista, soy infectólogo y actualmente llevo mi práctica privada y también trabajo como investigador en la clínica de VIH del Instituto Nacional de Nutrición y también soy consultor para varias organizaciones no gubernamentales. Entonces, pues efectivamente yo llevo ya varios años ayudando con esta clase y espero que les guste mucho, espero que aprendan y también me encantaría que pudieran participar, sobre todo en los casos clínicos. Y vaya, si tienen cualquier pregunta, no duden en interrumpirme, pueden abrir su micrófono o bien escribir en el chat. Así es que vamos a empezar. Bueno, antes de esto, la mecánica de la clase es que les presento el caso clínico, doy unos momentos para que ustedes den una respuesta y luego pasamos a una diapositiva en donde viene la respuesta correcta y los puntos claves para contestar el caso clínico. Así es que vamos a comenzar. Yo los voy a leer, no se preocupen. Entonces, miren, este es un hombre de 26 años de edad que viene a consulta porque tiene dolor torácico en el hemitórax anterior izquierdo. Este dolor se le irradia al cuello y tiene más o menos un día de evolución, o sea, es agudo, inició siendo leve, ahora ha aumentado de forma significativa y refiere que las molestias empeoran cuando él se acuesta y con la respiración profunda, pero mejora cuando él se inclina hacia adelante. No tiene fiebre, no tiene otro síntoma, no tiene antecedentes médico-quirúrgicos de interés y solamente tiene el antecedente de una infección de vías respiratorias altas hace más o menos 2 semanas. En la exploración física lo que ustedes pueden ver es que no tiene absolutamente nada importante y en el electro se muestra inversión de la onda T. Entonces, consideren todo el caso clínico, edad, género, hallazgos de exploración física y electrocardiograma, para tratar de contestar cuál es el diagnóstico más probable. Entonces pueden ahí ir colocando ustedes, por ejemplo, la opción que quieran, si así lo desean. Puede ser infarto agudo, angina inestable, una pericarditis aguda o un espasmo esofágico. Bien. Muy bien. Creo que esta pregunta en realidad no es demasiado difícil. La respuesta correcta es la pericarditis aguda. Entonces, aquí hay varias cosas que hay que nosotros considerar para poderla contestar correctamente. Primero, yo a veces les recomiendo mucho a las personas que van a contestar el ENARM que lo contesten por síndromes. Entonces, el síndrome en este caso es dolor torácico agudo, ¿no? O dolor precordial. Entonces, este síndrome de dolor precordial puede tener múltiples causas. En este caso, realmente nos ponen 4 opciones, las cuales podemos ir descartando. Entonces, es característico que en la pericarditis aguda el dolor mejore cuando nos inclinamos hacia abajo porque hay menos contacto con la membrana pericárdica y que empeore con la respiración profunda o al acostarse, pues porque es un dolor tipo pleurítico o bueno, de sedosas. El miocardio puede doler en la misma parte, pero el cambio de la posición no lo modificaría. O sea, si esto fuera una miocarditis o si fuera un infarto agudo del miocardio, por ejemplo. En el espasmo esofágico, el dolor no dura un día, normalmente suelen ser segundos o minutos, es demasiado intenso y los pacientes tienden a evitar como comer, por ejemplo.
Y otra cosa que les puedo dar como clave es que el paciente pues está joven, tiene 26 años. Sería muy raro ver un infarto agudo al miocardio en una persona de 26 años. Quizá lo verían si les refiriera que usa cocaína o algo así. Entonces, pericarditis aguda por muchas razones, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, el cuadro febril que tuvo o el cuadro de gripa que tuvo unas semanas antes. Y bueno, muy, muy característico. Entonces, hablemos rapidísimo de pericarditis. Recuerden que el manejo es normalmente con antiinflamatorios no esteroideos. Pueden dar, por ejemplo, ibuprofeno 3 veces al día, y el tratamiento puede ser prolongado dependiendo de la respuesta del paciente. Se pueden dar otros antiinflamatorios, pero las guías en general recomiendan el uso de ibuprofeno. Algunos también recomiendan el uso de colchicina como terapia adyuvante, pero para fines del examen, la respuesta correcta es antiinflamatorios no esteroideos, específicamente si les ponen ibuprofeno. Normalmente la pericarditis aguda se va a presentar justo unos pocos días o semanas, normalmente menos de 4 a 6 semanas después de un cuadro viral. En el electrocardiograma ustedes van a ver cambios típicos como inversión de las ondas T, van a ver elevación del segmento ST, pero la característica que hace que se distinga de otras es que esto se observa en todas las derivaciones, ¿no? Eso es prácticamente un dato patognomónico. En la exploración física puede no haber ningún dato, o bien puede encontrarse los siguientes, por ejemplo, roce pericárdico o frote pericárdico, puede haber algo de palpitaciones en algunos casos, y los sonidos cardíacos podrían estar muy distantes. Esto si, por ejemplo, la pericarditis está también acompañada de acumulación de líquido en el pericardio. El no encontrar nada en la exploración física no te descarta el diagnóstico, entonces hay que pensarlo de todas formas en cualquier paciente que tenga estos antecedentes. Y como ya lo mencioné, la indicación médica es tratar a estos pacientes con ibuprofeno o con algún AINE, ¿no? Obviamente si tiene comorbilidades, vamos a tratar estas comorbilidades sin problema, y eso sería lo que necesitamos aprender en términos de pericarditis aguda. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este caso clínico antes de pasar al siguiente? Ok, parece que nadie tiene una duda. Entonces vamos al siguiente. Ok, este caso es muy interesante. Les voy a decir que siempre vienen casos de esto en el examen, siempre. Entonces considérenlo. Miren, es un hombre de 49 años que viene a urgencias porque tiene tos productiva que le ocasiona falta de aire. Él ya estuvo hospitalizado hace una semana por neumonía adquirida en la comunidad. Le dieron tratamiento estándar con antibióticos intravenosos y fue dado de alta. Cuando salió de alta, la mejoría todavía no era significativa. Todavía tenía tos, astenia y anorexia, y lo dieron de alta, pues ya saben, ¿no? De eso que no saben qué hacer y lo dan de alta. En la exploración física se encuentra todavía con fiebre, tiene ataque al estado general, está pálido y tiene además una lesión ulcerosa en el labio inferior. A la auscultación encuentran ustedes estertores gruesos en el hemitórax derecho y nos preguntan qué estudio indicarían para determinar la etiología. Entonces, esta es una pregunta de las que se llaman de segundo paso. En realidad les están preguntando dos cosas. Primero, ¿cuál es la enfermedad que tiene? Y segundo, ¿cuál es el estudio de elección para dicha enfermedad? Entonces, cuéntenme, ¿qué enfermedad creen que tenga este paciente? Un paciente de 49 años, que aparentemente no tiene nada como comórbido, pero que tiene una neumonía adquirida en comunidad que no se cura con el tratamiento estándar. ¿Qué podría ser? ¿Qué enfermedad creen que tenga? Esa es la única forma en la que podrían contestar el examen correctamente, esta pregunta que les ponen, pensando qué enfermedad tiene en realidad. Si no lo saben, pueden ustedes ver, por ejemplo, las opciones que les ponen ahí para ver si alguna de estas les hace pensar en alguna enfermedad. Miren, estudio microscópico, estudio citológico y citoquímico, cultivo de expectoración, PCR de expectoración. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? ¿Qué enfermedad piensan que tenga esta persona? ¿Alguien se quiere animar? Ok. Nada. Nos ponen ahí C. Ok. Kevin Emanuel, VIH. Ok. A ver, vamos a. O sea, creo que están pensando bien, pero falta que lo aterricemos un poquito mejor.
Jennifer, Michelle y Fabiola nos dicen que puede tener TB. Claro, claro. Todas las pruebas que les ponen ahí son estudios para TB. Estudio microscópico, pues es básicamente la baciloscopía de esputo. El cultivo de espectoración también es para tuberculosis y la PCR. Entonces, este paciente probablemente tiene tuberculosis. Y entonces por ahí alguien puso VIH. Entonces, claro, hay que pensar en que también tenga VIH. Sin embargo, no nos están preguntando aquí pruebas para VIH, ¿no? Nos están preguntando una enfermedad respiratoria que no mejora con un tratamiento ya bien establecido. Además es un paciente que tiene una como úlcera en la boca, o sea, parece otro cuadro clínico de otra enfermedad. Entonces, efectivamente, la respuesta correcta es TB y por lo tanto el estudio de elección es una baciloscopía. Aquí en México todavía usamos la baciloscopía o el estudio microscópico para evaluar a todos los casos sospechados de tuberculosis. Entonces, la respuesta correcta es estudio microscópico y esto es porque tenemos que sospechar tuberculosis prácticamente en todo paciente que tenga una neumonía adquirida en la comunidad que no resuelva después de 7 días de tratamiento. Claro que hay otras opciones, resistencia antimicrobiana, pero eso no se los van a poner en el examen en el ENARM probablemente o con muy poca posibilidad. Más bien les van a poner la tuberculosis, que es un problema de salud pública. Otras opciones pues serían, por ejemplo, infecciones fúngicas, que sería raro que nos pusieran acá en el examen, o un diagnóstico que no sea una neumonía, como una tromboembolia pulmonar, etcétera, cáncer pulmonar. Entonces, cuando vean un paciente en el examen con una neumonía en comunidad que no mejora, piensen en tuberculosis y por lo tanto, ya saben, la prueba diagnóstica de elección va a ser la baciloscopía o el estudio microscópico. El cuadro clínico es muy inespecífico en el caso de la tuberculosis y en este caso que nos pusieron, pues no fue nada explícito, entonces lo estamos sospechando básicamente en este dato de que no mejoró una neumonía y por la prevalencia que hay en nuestro país. El estudio microscópico del esputo es la prueba que recomienda la guía mexicana todavía porque está disponible en prácticamente todos lados y su especificidad obviamente es muy alta, pero la sensibilidad es muy baja. Sí, eso sí es importante que ustedes lo sepan. El mejor estudio que existe es la PCR, pero eso se practica en otras partes del mundo, por ejemplo en África. El nombre de la PCR es Gene Expert. Entonces ese es súper sensible, específico, está en menos de 2 horas, pero bueno, en México no lo usamos. El tratamiento de la tuberculosis, si les preguntan en el examen, siempre va a ser con 4 fármacos. Acuérdense, va a ser una fase intensiva con 4 fármacos y una fase de sostén para un total de 6 meses nada más, básicamente, ¿no? Entonces, al principio, ustedes van a dar isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol durante 2 meses, eso es la fase intensiva, y los siguientes 4 meses, isoniazida y rifampicina. Por guías de Organización Mundial de la Salud, esto ya aplica prácticamente para todas las formas de tuberculosis, exceptuando la tuberculosis meningia, que esa sí la prolongamos más. Entonces también aplica para la tuberculosis miliar, aplica para la tuberculosis ganglionar, excepto la tuberculosis meningia y quizá la tuberculosis ósea. Puntos clave entonces, la tuberculosis hay que considerarla en su examen en todo paciente que tenga tos persistente o sin causa, y que también tenga mal estado general. O sea, eso lo tenemos que ver. La baciloscopía es el tratamiento de elección y el tratamiento es con una fase de intensiva de 4 fármacos y una fase de sostén de 2 fármacos por 4 meses. ¿Dudas sobre este caso? Si no hay dudas, vamos a pasar a la siguiente. Este es un hombre de 37 años que tiene un nivel socioeconómico bajo. Inició su padecimiento hace 4 años con hipopigmentación de los brazos, antebrazos y piernas. A la exploración física tiene signos vitales normales y ustedes encuentran que tiene una dermatosis en los sitios que ya está comentado. La dermatosis consiste en máculas hipopigmentadas que tienen un borde granular, diversos tamaños asimétricas, acompañadas de anestesia y de anhidrosis. Entonces, nuevamente tenemos tenemos una pregunta de de 2 pasos. Entonces, ¿qué enfermedad tiene y cuál es el tratamiento de elección? Claro, tiene lepra, ¿no? Tiene 2 signos que son característicos de lepra, que es una lesión hipopigmentada acompañada de anestesia. Eso prácticamente es patognomónico de esta enfermedad para fines del examen. Y nosotros, por guía mexicana, incluimos dentro de nuestro esquema de tratamiento la dapsona. Ojo, para fines de Organización Mundial de la Salud,
se usa otro medicamento que se llama clofazimina en combinación ya sea con Dapsona o con rifampicina, pero para nosotros en México la respuesta correcta es la Dapsona, ¿de acuerdo? Para la lepra. Entonces, la respuesta correcta es Dapsona. Este paciente tiene lo que se llama lepra tuberculoide. La lepra tuberculoide se caracteriza más bien por afectación nerviosa, es decir, por anhidrosis, por anestesia, más que por afectaciones meramente cutáneas, como sería la lepra lepromatosa. ¿Sí? Sí lo suelen preguntar y te lo suelen poner pues, de diferentes maneras, pero característicamente va a ser una lesión cutánea con anestesia en una persona que tal vez vive en Guerrero, Oaxaca, o que te ponen así que es pobre, ¿no? Eso es lo que se llama tuberculosis, o un caso típico de lepra tuberculoide. Entonces, nuevamente, es una dermatosis caracterizada por máculas, que pueden ser hipopigmentadas normalmente, y acompañadas de hipo o franca anestesia y anhidrosis. Entonces, recuerden, el agente común es Mycobacterium leprae, el cual puede presentarse de muchas formas, como por ejemplo lepra lepromatosa, lepra tuberculoide y todo un abanico entre estas. El tratamiento va a depender del espectro, de qué tan afectado es el paciente, y es lo que les digo, en la variedad tuberculoide, que es aquella en la que hay poquitas bacterias, pero hay mucha afectación nerviosa, es más bien una respuesta de los anticuerpos del paciente, se recomienda Dapsona. Mientras que si es lepromatosa, entonces una combinación de Dapsona y rifampicina o bien clofazimina. Porque estos medicamentos son para matar como tal a la bacteria. Eso es en lepra lepromatosa, que más bien lo que vemos son lesiones tipo gumas, o sea, el cuadro clínico les describirían más bien lesiones cutáneas que se pueden palpar, que se pueden observar, que protruyen sobre la piel. Otra cosa que tenemos que recordar es lo que se llama fenómeno de Lucio, que son lesiones, aquí ya son dolorosas, marginadas, normalmente aparecen con fiebre, pueden aparecer en las extremidades y que sucede en la lepra lepromatoide o en cualquier espectro de la lepra lepromatoide, incluyendo la lepra difusa, después del tratamiento, ¿no? Es como una especie de reacción de Hersheimer o muy similar a la reacción de Harish de la sífilis. A ver, esta pregunta de aquí me interesa mucho que la veamos, porque el año pasado pues, sí se equivocaron bastantito. Y es una pregunta compleja, la verdad. Entonces, miren, pónganse en el lugar de un epidemiólogo, en el que este epidemiólogo está realizando un estudio sobre una nueva prueba diagnóstica. Está evaluando una prueba diagnóstica para enfermedad de Chagas en Veracruz. Te ponen aquí que la prevalencia de la enfermedad es del 1% de la población, pero la prueba que acaba de diseñar tiene una alta sensibilidad y un valor predictivo negativo también elevado. Entonces nos preguntan aquí, ¿cuál es el principal determinante de la probabilidad de la enfermedad tras realizar la prueba? Esta pregunta está planteada, bueno, hay 4 conceptos que tenemos que entender en los estudios de diseños de pruebas diagnósticas. Los 4 conceptos son sensibilidad, especificidad, valor predictivo negativo y valor predictivo negativo. Es muy importante para mí, les recomiendo muchísimo que se presenten a su examen sabiendo qué son estas 4 cosas. ¿Qué es la sensibilidad de una prueba? ¿Qué es la especificidad? ¿Qué es el valor predictivo positivo? ¿Y qué es el valor predictivo negativo? Porque si se los preguntan, se los van a preguntar así como lo estamos preguntando ahorita. Y solo, o sea, muy poca gente lo va a saber en su examen. Entonces, eso les va a poder ayudar a ustedes a diferenciarse de otras personas. Así es que apréndanse nuevamente sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Entonces, ahí les va. La sensibilidad de una prueba es la proporción de personas con la enfermedad que son correctamente detectados por la prueba. Eso es sensibilidad. La especificidad es la proporción de gente que no tiene la enfermedad y que se identifica como negativo en la prueba diagnóstica. El valor predictivo positivo entonces es la proporción de gente con un resultado positivo que realmente tiene la enfermedad. Y el valor predictivo negativo es la proporción de pacientes con un resultado negativo que verdaderamente no tienen la enfermedad. Entonces, tomando esto en cuenta, ¿cuál ustedes creen que sea la respuesta correcta? ¿Cuál es el determinante de la probabilidad de tener la enfermedad tras realizar la prueba? En otras palabras, ¿cuál es el determinante del valor predictivo positivo
de una prueba. ¿Cuál es el determinante del valor predictivo positivo de una prueba? B, la sensibilidad. Ok. Bueno, aquí en realidad la respuesta es la probabilidad, pero les voy a explicar cómo es la probabilidad. Aquí a lo que se refiere es a la prevalencia de la enfermedad. El valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo de una prueba dependen de la prevalencia de la enfermedad en una población. Es decir, cuál es la probabilidad de que alguien al azar, escogido de una población, tenga X enfermedad, y por eso se las ponen arriba, es de 1%. Les voy a poner un ejemplo muy práctico para que entiendan estos conceptos. Imagínense que ustedes son un dueño de un laboratorio, de un banco de sangre, y que ustedes tienen una prueba que tiene una sensibilidad del 97% para VIH y una especificidad del 90%. Y van a ustedes a recibir 10,000 paquetes de sangre al año. Y ustedes saben que la probabilidad o la prevalencia de VIH en la población general en México es solamente del 1%. Entonces, si ustedes corren esta prueba que tiene 97% de sensibilidad en ese banco de sangre cuya prevalencia es del 1%, vas a tener muchos resultados que son falsamente positivos, ¿sí? Falsamente positivos. Entonces, con la prevalencia del 1%, pues muchas veces esa prueba que es súper sensible se va a equivocar, te va a dar resultados falsamente positivos. Ahora imagínense ustedes que hacen la misma prueba en un hospital donde solo se reciben pacientes con enfermedades respiratorias, en donde ustedes saben que la prevalencia, o sea, la probabilidad de una enfermedad, es del 40%. Ahí van a correr la misma prueba que tiene una sensibilidad del 97%. Y entonces les van a salir muchos resultados positivos y ustedes van a saber que esos resultados positivos probablemente sí sean verdaderos positivos. Es por eso que la prevalencia de una enfermedad es el único factor que modifica a las pruebas diagnósticas. Básicamente modifica el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Ni la sensibilidad ni la especificidad se pueden modificar por la prevalencia de una enfermedad. Entonces aquí, ¿cuál es el principal determinante de la probabilidad de la enfermedad tras realizar la prueba? Es decir, ¿cuál es el principal determinante del valor positivo predictivo positivo? Es la probabilidad de tener la enfermedad o la prevalencia. Entonces, súper importante, lleguen a su examen con esa respuesta, ¿va? Aquí tenemos la explicación. Entonces, nos sirve para recordar elementos de epidemiología clínica, de medicina basada en evidencia. Las características de las pruebas diagnósticas son esenciales para la toma de decisiones en la práctica diaria. Lo más importante al realizar una prueba es la percepción antes de hacer la prueba, es decir, la estimación probabilística basal de la enfermedad, o sea, la prevalencia o la probabilidad preprueba, son el mismo concepto. Se utiliza como sinónimo de prevalencia, pero en realidad va a incrementar o disminuir por la información que proveen los pacientes en el interrogatorio, etc. El valor predictivo negativo de una prueba es la probabilidad de que el paciente esté sano dado que la prueba sea negativa, es decir, la proporción de verdaderos negativos en pruebas negativas. Y la única forma en que la sensibilidad o tasa de verdaderos positivos sea muy alta es que el número de falsos negativos sea muy pequeño. Lo más importante al realizar una prueba diagnóstica es la probabilidad estimada de la enfermedad antes de hacer la prueba, lo que se conoce como probabilidad preprueba o prevalencia de la enfermedad. La probabilidad sería entonces un sinónimo de prevalencia. Sí, para este caso sí. La probabilidad preprueba. Ese es el nombre completo del concepto. Probabilidad preprueba. Ustedes aplican esto todo el tiempo cuando están rotando en urgencias, cuando le piden un dímero D a una persona en quien sospechan de tromboembolia pulmonar. Justamente es lo mismo. Conforme ustedes exploran al paciente y lo interrogan, van determinando en su cabeza la probabilidad que tenga TEP una persona y le hacen el dímero D. Ustedes saben que si el dímero D sale negativo, el valor predictivo negativo es altísimo, pero si sale positivo no pueden diagnosticar TEP, necesitan correr una segunda prueba. Entonces es importante entender estos conceptos de estadística básica, de pruebas rápidas, de pruebas diagnósticas antes de presentarse a su examen. ¿Sale? Vamos a ver el siguiente. Esta es una mujer de 68 años, viene por un cuadro de 3 meses de evolución en el que se presentan palpitaciones y dolor precordial. A la exploración física tiene aumento del tamaño de la glándula tiroides con múltiples nodulaciones.
En los exámenes de laboratorio tiene TSH baja, T3 y T4 altas, y también tiene anticuerpos negativos. El gamagrama mostró múltiples nódulos con captación irregular. Las preguntas son, la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Enfermedad de Graves, bocio multinodular hiperfuncionante, un adenoma autónomo hiperfuncionante o hipertiroidismo secundario. Entonces, antes de que contesten en el chat, yo quiero preguntarles cuál es el síndrome clínico que tiene la persona, hipo o hipertiroidismo. Hipo o hipertiroidismo. ¿Y cómo saben que tiene hipo e hipertiroidismo? ¿Cuál es la definición laboratorial o bioquímica de hipo y de hipertiroidismo? ¿Qué tiene esta paciente, hipo o hipertiroidismo? ¿En qué parte encontramos la grabación de las clases? Bueno, ahorita le preguntamos al doctor Jorge, ¿no? Porque yo no lo sé. Hiper por la TSH baja y T3 y T4. Hiper por la T4, hiper. Ok, perfecto. Qué bueno que pusieron eso. Miren, la definición de hipertiroidismo es la TSH baja. En realidad la T3 y la T4 pueden estar normales, bajas o incluso altas. La definición de hipertiroidismo es la TSH baja. Por ejemplo, un caso de alguien que toma levotiroxina, ¿no? Ustedes van a encontrar la T4 o la T3 alta, dependiendo de qué fármaco tome, ¿sí? Pero la TSH baja. Entonces, la definición de hipertiroidismo es TSH baja. Ahora que aclaramos eso, ¿cuáles de las siguientes ustedes creen que corresponden al caso clínico y por qué? Palpitaciones, dolor precordial, bueno, ya sabemos, eso es hipertiroidismo también. Y fíjense, dice, aumento del tamaño de la glándula tiroides con múltiples nodulaciones. Bueno, en realidad con la exploración física nosotros no podríamos estar seguros de qué se trata, pero la clave no necesariamente está en los anticuerpos negativos, porque puedes tener una enfermedad de Graves o un Hashimoto con anticuerpos con títulos muy bajos y que no los detectes, no necesariamente descartas, ¿no? Pero más bien la clave aquí está en el gamagrama. ¿Qué es lo que se ve en el gamagrama? Se ven múltiples nódulos, múltiples nódulos. Entonces por ahí hay una enfermedad en las respuestas que nos pone que es por múltiples nódulos. ¿Cuál será entonces la respuesta correcta? Es el bocio multinodular hiperfuncionante. Claro, porque en el gamagrama lo que estamos viendo son múltiples nódulos. Es la única de las enfermedades que están poniéndonos ahí que se presenta con múltiples nódulos. Normalmente en la enfermedad de Graves lo que vemos es una captación homogénea. Toda la tiroides está inflamada, todos los folículos tiroideos están destruyéndose, entonces se ve homogénea. Toda la tiroides está brillando en el gamagrama. En el adenoma autónomo solo vemos un nódulo, un adenoma autónomo. Ese es un solito adenoma que está produciendo tiroides. La respuesta de hipertiroidismo secundario en realidad como que no queda muy clara. Hay varias etiologías de hipertiroidismo secundario, ¿no? Pues, hipoficiarias, etcétera. Entonces, hormonales tipo ováricas, estromo ovárico, etcétera. Entonces, pues esa no es compatible. Y ahí nos estaban diciendo, en el gamagrama se ven múltiples nódulos con captación irregular. Entonces es un bocio multinodular hiperfuncionante, que además es la causa más común de hipertiroidismo después de la quinta década de la vida. ¿Sale? La primera causa de hipertiroidismo en las primeras 4 décadas de la vida sería entonces enfermedad de Graves. Y ahí ya saben, en el cuadro veríamos pues oftalmopatía, dermatopatía, anticuerpos, quizá historia de autoinmunidad, y sería una mujer, típicamente sería una mujer joven, sí. Entonces, respuesta correcta, bocio multinodular hiperfuncionante. Aquí les tengo la causa más frecuente de hipertiroidismo en jóvenes, es la enfermedad de Graves, y más adelante en la vida sería el bocio multinodular hiperfuncionante. Este es un bocio que normalmente tiene una larga duración, normalmente es asintomático hasta que adquiere autonomía. Entonces, la clave aquí estaba en esto, múltiples nódulos, que se confirmó su captación en el gamagrama. Mientras que en la enfermedad de Graves es homogénea y todo el tejido tiroideo está inflamado, y en el adenoma la captación pues es focal, es solo un adenoma. Entonces, muy abusados ahí con que les ponen el gamagrama. Casi siempre les van a poner varios pasos en un caso clínico de hipertiroidismo. Por ejemplo, primero les ponen la bioquímica, TSH baja. ¿Qué es? ¿Hiper o hipo? Y ya ponen ustedes hiper. Luego les van a poner, ¿cuál prueba escogería usted? Ponen gamagrama. Y luego les van a poner, el hallazgo en el gamagrama fue X captación.
y ya ustedes ponen la respuesta correcta. Normalmente son 3 o 4 preguntas, a veces les alcanza a preguntar incluso el tratamiento. Muy bien, un hombre de 82 años de edad está hospitalizado por una fractura subtrocantérica del fémur derecho. Desde su ingreso ha tenido agitación psicomotriz, habla incoherente, agresividad hacia sus familiares y hacia los médicos y fluctuación del estado de alerta con episodios de hipoactividad. A la exploración física, desorientado, habla incoherente, irritable, tiene acortamiento de la pierna derecha, que es la que se lastimó, y vemos ahí que tiene el sodio en 137, hemoglobina en 14, leucocitos 6500, el examen general de orina y la placa de tórax están normales. Entonces les preguntan cuál es el diagnóstico más probable. Si se trata de un delirium hipoactivo, un delirium tipo vascular, un hiperactivo o un delirium mixto. Por favor, ¿es hipoactivo o hiperactivo? Entonces, ¿qué piensan que sea? ¿Un mixto, un hipoactivo, un hiperactivo? Vean bien el caso clínico. Fíjense muy bien. Sí, pues es un delirium mixto. El paciente tiene agitación psicomotriz, lo cual no es compatible con un delirium hipoactivo nada más. Agresividad, y después fluctúa hacia estados de hipoactividad. Entonces es un delirium mixto, ¿no? El delirium vascular, hasta donde yo tengo entendido, es un distractor, no existe realmente. Entonces sería hiperactivo solamente si tuviera episodios de hiperactividad e hipoactivo si solamente fuera hipoactividad. Entonces, acuérdense que la característica del delirium no es la fluctuación en el estado de alerta, es la falta de atención. Así es como se diagnostica el delirium. Delirium es falta o alteración en la atención, ¿sí? Y ya, pues pueden tener ellos hiperactividad o hipoactividad. Entonces, voy a continuar tantito. Este es un delirium mixto. Es importante saberlo porque la mortalidad es muy alta. Normalmente alguien hospitalizado que presenta delirium, la causa que lo está llevando al delirium generalmente suele ser una causa grave y se asocia a un 50% de mortalidad si no es tratado. Entonces, este caso clínico es muy clásico. Es un viejito que tiene un episodio de agitación psicomotriz seguido con hipoactividad. Esto es súper común en los pacientes hospitalizados de la tercera edad. Normalmente nosotros tenemos que buscar como muy intencionadamente el factor que está predisponiendo al paciente al delirium. Y bueno, generalmente lo que vamos a encontrar como un factor predisponente es la demencia que estaba preexistente o latente o a punto de ocurrir. Y después del delirium ya está como mucho más presente y ya la podemos ver de una forma más importante. Casi siempre va a haber un evento que va a predisponer al paciente al delirium o que va a desencadenar el delirium, como alteración en la glucosa, alteración electrolítica, quizá una infección, un accidente, trauma, intoxicación, medicamentos. En este caso, el paciente tenía una fractura. Entonces, las características del delirium son agitación o hipoactividad o ambos. Normalmente tienen un inicio agudo, un curso fluctuante, pero la característica así que define el delirium es la fluctuación en la atención. No pueden poner atención de forma continua. El hipoactivo es si solamente tuviera, o sea, si no tuviera agitación psicomotriz ni agresividad, y el hiperactivo es si solamente tienen agresividad y agitación. Entonces la fluctuación, acuérdense, no es entre estados hipoactivo y hiperactivo, es fluctuación de la atención. Hay que pensar entonces en delirium siempre que tengan un paciente de la tercera edad con un episodio agudo y fluctuante caracterizado por agitación, hipoactividad o ambos. Y siempre, siempre tenemos que buscar un factor desencadenante y pensar en factores predisponentes como sería una demencia previa. Aquí tenemos un hombre de 65 años que no tiene ningún antecedente de importancia. Él viene por linfadenopatías no dolorosas en el cuello, en las axilas también. En la analítica sanguínea tiene hemoglobina de 13.1, hematócrito de 40, plaquetas en 310,000 y leucocitos en 38,000. De esos 38,000, el 81% son linfocitos. Le realizan un aspirado de médula ósea y encuentran hipercelularidad con 30% de linfocitos B pequeños. Entonces, nuevamente tenemos una pregunta de 2 pasos. ¿Cuál es la conducta terapéutica? Hay que saber qué enfermedad tiene, pues para poder contestar de forma correcta. Les toca vigilancia y tratamiento sintomático nada más, trasplante halogénico de médula ósea, clorambucilo o rituximab con fludaramina. Entonces,
¿Alguien tiene idea de qué enfermedad podría tener este paciente? Linfoma. Sí, claro, podría ser un linfoma. Podría ser un linfoma de célula C. Perfecto. Y bueno, podemos descartar algunas, ¿no? O sea, normalmente vigilancia y tratamiento a una persona que tiene una neoplasia hematológica sería muy raro, ¿no? Ya en estados muy avanzados. Y el trasplante alogénico normalmente no es de primera elección. Normalmente hay algunas enfermedades en las que sí. Entonces vamos a ver cuál es la respuesta correcta, ¿sale? Para discutir un poquito más a detalle. En este caso, es un trasplante alogénico. Esta de aquí de rituximab con fludarabina podría ser una respuesta correcta en ciertos casos, pero está incompleto. No tienen ustedes la información suficiente como para saber si hay que soltarle el rituximab. ¿Alguien se acuerda para qué sirve el rituximab? O sea, ¿qué tipo de linfocitos está atacando? ¿O qué características debería tener el linfoma o la leucemia o la enfermedad básicamente que se está atacando? ¿Qué tipo de anticuerpo monoclonal es? Es un anticuerpo monoclonal que se llama anti-CD20. Entonces, para poder contestar con rituximab, ustedes tal vez tendrían que tener una citometría de flujo donde les dijera, se trata de células CD20 positivos, y entonces ya sabes que le das rituximab. Y el clorambucilo, pues normalmente es un medicamento que se utiliza para leucemias muy agresivas, usualmente para aquellas personas que no son candidatas, por ejemplo, a trasplantes o que ya están más allá de una segunda línea. Entonces, en este caso, en realidad lo que estamos viendo es una leucemia, eh, leucemia crónica linfocítica, ¿ok? Más que un linfoma, lo que estamos viendo es una leucemia linfocítica crónica, principalmente bueno, son varias cosas lo que estamos viendo. Estamos viendo un paciente mayor de 60 años. Permítame un segundo, ¿sí? Perdón. Entonces, en este caso, estamos hablando de una leucemia linfocítica crónica. Las características de este paciente normalmente va a estar más grande o más allá de 60 años. Tanto las leucemias como los linfomas pueden presentar adenopatías, hepatoesplenomegalia y síntomas B. Entonces eso no necesariamente les ayuda a contestar. Pero aquí la clave, lo que ustedes vieron, es que tenía reproducción de una sola línea celular, que eran linfocitos, linfocitos, linfocitos. Entonces eso les ayuda a ustedes a distinguir a veces si se trata solamente de un linfoma o de una leucemia y de qué tipo de leucemia, si es mieloide o si es de tipo linfoide. Y en este caso estamos ante una LLC, como ustedes bien lo dijeron. Hay otras leucemias en las que van a tener que aprenderse mutaciones específicas, que sí se han llegado a preguntar. De hecho, yo en mi ENARM tuve que contestar. Por ejemplo, M3 fue la que me preguntaron a mí. Entonces, yo les recomiendo que vayan si tienen acceso a este libro, que vayan a accesar el Pocket o que le pongan así en Google, buscar la tablita de las mutaciones más frecuentes de las leucemias, porque se las podrían llegar a preguntar. Entonces, por ejemplo, en el capítulo de hematología vale la pena que se aprendan algunas mutaciones como M3, JAK6, algunos genes, ¿no? Y mutaciones. Vamos al siguiente caso clínico. Es un hombre que tiene 22 años de edad, es previamente sano. Él viene a consulta con su médico general porque tiene un cuadro gripal de 2 días de evolución. Y el día que ustedes lo están viendo en la consulta, tiene orina oscura sin cambios en el olor. Refiere que hace un año tuvo un cuadro similar al actual. La exploración física tiene 80 latidos por minuto, 19 respiraciones, afebril, presión arterial bien, tiene un poquito de epífora, voz nasal, rinorrea y alina y aumento en la rudeza respiratoria. Y en la orina, interesantemente, ven que tiene hemoglobina y que tiene proteinúrias. Entonces nos preguntan acá, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Glomerulonefritis postinfecciosa, glomerulonefritis por crioglobulinas, glomerulonefritis lúpica o glomerulonefritis por IgA. Entonces, muy bien, bien, Daniel, Carlos, lo están contestando rápido. Bueno, para empezar, pues ya saben que él tiene una glomerulonefritis. Pero yo quiero preguntarles, ¿qué tiene? ¿Un síndrome nefrítico o nefrótico? ¿Qué piensan que tenga? ¿Un síndrome nefrítico o nefrótico? ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia entre nefrítico? Nefrítico, muy bien, ok. Carlos, Daniel, ¿por qué tiene nefrítico y no nefrótico? ¿Qué esperarían ver ustedes en nefrótico?
Nefrítico, sí, muy bien, muy bien. Más proteínas, ¿no? La cantidad de proteínas excretadas, claro. Tal vez un poquito menos de sangre. Verían edema en la exploración física. Tal vez hipertensión arterial sistémica, ¿no? No sé, tal vez hiperlipidemia. Entonces, estoy muy, muy contento porque ustedes están correctamente identificando que se trata de un síndrome nefrítico. Ahora, de los que contestaron glomerulonefritis por IgA, ¿me pueden decir por qué? Sí, muy bien, doctor Dante, excelente, nefrítico por la hemoglobina. De los que contestaron glomerulonefritis por IgA, ¿me pueden decir por qué es glomérulo por IgA y no una postinfecciosa? El paciente trae aquí gripa, epífora, voz nasal, rinorrea hialina, aumento en rudeza respiratoria, o sea, trae una infección respiratoria. ¿Por qué no es una postinfecciosa? La edad, ok, la edad es un factor, está ahí en el límite, pero no es nada más por la edad, Carlos, hay más cosas. ¿Alguien sabe? Porque sería muy agudo. Aquí está muy agudo. El día de hoy notó la presencia de orina oscura y se enfermó hace 2 días. No sé si te refieres a que sería muy agudo para una postinfecciosa, tal vez. Eso sí estoy de acuerdo. ¿Se trata de una vasculitis por IgA? No. Vasculitis no, no es una vasculitis por IgA. Es una glomerulonefritis por IgA. Se parecen mucho en términos de que la fisiopatología es muy similar. Es una vasculitis leucocitoclástica, pero en la vasculitis por IgA hay lesiones dérmicas. Es la púrpura de muy parecida a la púrpura de Henner-Schönlein. Entonces, no confundirlas. No confundirlas. De acuerdo, muy bien. Entonces, hay varias claves aquí que nos ayudan a distinguir glomerulonefritis postinfecciosa de glomerulonefritis por IgA. Ustedes la dijeron muy bien. La primera es que es demasiado pronto para ser postinfecciosa. Normalmente la postinfecciosa se presenta después de 7, 10, 14 días de una infección. Y aquí estamos 2 días después. Es muy pronto para una postinfecciosa. Y lo otro es que recurren los cuadros. Normalmente una persona que tiene una glomerulonefritis postinfecciosa no va a tener recurrencia, mientras que alguien que tiene glomerulonefritis por IgA tiene recurrencias. Normalmente es una sobreproducción de IgA cuando tenemos un... Este mierda es de. Yo sí soy muy delicado para comer. A Yo ver, sí como puro chicken. alguien tiene su micrófono prendido. En fin, bueno. Es una glomerulonefritis por IgA. Entonces, la Y el Romito característica sí come de particular todo. que les mencionaba yo es la presencia de hematuria macroscópica recidivante y concominante, esa es la palabra clave, concominante con una infección de vías respiratorias. No necesariamente es posterior, sino es casi al mismo tiempo. Esto bajo la teoría del incremento en la inmunoglobulina A, como yo les decía, por los procesos infecciosos agudos. Esta inmunoglobulina A no se elimina de forma adecuada, se acumula y entonces ocasiona el síndrome nefrítico. El diagnóstico diferencial más difícil sería la postinfecciosa. Muchas veces nos equivocamos con eso, pero aquí acuérdense que se requiere un poquito más de tiempo, 7, 10, 14, hasta 21 días después de la infección, y normalmente no es una infección viral, sino más bien una infección por estreptococo, o sea, impétigo faringitis. Muy bien, el tratamiento suele ser con esteroides y el pronóstico suele ser realmente bueno, no es pésimo el pronóstico. Vamos a ver, tenemos un estudio multicéntrico con el objetivo de asociar la presencia de factores de riesgo modificables con evento vascular isquémico agudo. Incluyeron 3.437 pacientes con un reciente evento vascular isquémico y 3.446 personas sin historias de enfermedad, a los cuales les fueron medidos los factores de riesgo modificables, o sea, muy parecido al estudio de Framingham. Los siguientes factores de riesgo se asociaron con evento vascular isquémico: hipertensión, y aquí les ponen razón de momios 2.8, intervalo de confianza 95% de 2.7 a 3.1. Actividad física regular, la razón de momios es de 0.5%, con un intervalo de confianza de 95 por ciento entre estos rangos, y consumo de alcohol con una razón de momios de 1.98 y el intervalo de confianza es de 1.8 a 2.1. Pregunta: ¿qué medida de frecuencia se está estimando en este estudio? Y pueden estarse preguntando como, ¿pero de qué me está hablando? O sea, ¿qué me están queriendo preguntar? Entonces vamos a irnos despacito, despacito para poderla contestar. Primero que nada, ¿qué tipo de estudio es esto? ¿Es un ensayo clínico? ¿Es un estudio transversal? ¿Es un estudio de cohortes? ¿Qué parece ser esto? ¿Es un casos y controles? ¿Qué tipo de estudio creen que sea?
cual definitivamente no es. O sea, definitivamente esto no parece un ensayo clínico. Parece que es retrospectivo, ¿no? Parece que es retrospectivo, pero retrospectivo en realidad no es un tipo de estudio. No es un tipo de estudio. Tipos de estudio son transversales, casos y controles, cohortes, aleatorizados o, sí, pues ya los dijimos todos. Ok, dice por ahí, no es una A. Mira, no estoy seguro que sea un estudio de cohortes. En un estudio de cohortes normalmente empiezas antes de que los pacientes tengan X o Y enfermedad y los sigues en el tiempo a ver quiénes desarrollan la enfermedad. Por ejemplo, tú puedes tomar mujeres de 18 años de edad, todas sin cáncer cervicuterino, y seguirlas hasta que se mueran o cumplan 45 años o desarrollen cáncer cervicuterino. Eso es una cohorte. Y ves factores de riesgo, cuántas fumaban, cuántas tenían relaciones, cuántas se vacunaron. Entonces, no parece ser un estudio de cohorte. No los estamos teniendo a todos desde antes de la enfermedad. Aquí ya tienen enfermedad unos y otros no. Unos ya tienen enfermedad y otros no. ¿Cómo se llaman esos estudios? En los que tú ya escoges gente con tuberculosis y gente sin tuberculosis y vas a ver dónde viven, cuánto fuman, si tienen VIH o no. No es transversal tampoco. Transversal es tomar una población al azar y ver cuántos tienen evento vascular y cuántos no. Es un estudio de casos y controles. Perfecto, muy bien. Normalmente los estudios de casos y controles son retrospectivos. Perfecto, eso está súper, súper bien. Entonces, ¿qué medida de frecuencia están estimando aquí en el estudio? ¿Qué nos están diciendo ahí? Nos están diciendo razón de momios de hipertensión, razón de momios de actividad física y consumo de alcohol. Entonces, en los estudios de casos y controles no puedes medir ni incidencia ni prevalencia, porque algunos de tus pacientes, básicamente la mitad, ya tienen la enfermedad. Entonces no puedes medir incidencia. Eso se mide en las cohortes. Y la prevalencia, que es para saber cuánta gente hay ya enferma en una población al azar, tampoco la puedes medir en un estudio de casos y controles. Pues 50% tienen tu enfermedad y 50% no. Entonces los estudios de casos y controles sirven para buscar riesgo, factores de riesgo, y la medida de frecuencia en los factores de riesgo se llama razón de momios. La respuesta correcta es razón de momios, o en inglés conocida como odds ratios. Normalmente escogemos odds ratios o razones de momios como medida, como desenlace, básicamente, medida de frecuencia en un estudio de casos y controles. Ay, perdón. Esta diapositiva es la de... aquí no es probabilidad, aquí lo correcto es razón de momios. ¿Ok? Entonces, el estudio corresponde a un diseño de casos, que son los pacientes con evento vascular, y controles, los que no tienen evento vascular. Obviamente es retrospectivo, por esto que ya estamos diciendo. Normalmente tú ya agarras a los pacientes cuando ya presentaron la enfermedad o no, y te vas hacia atrás para ver los factores de riesgo. Entonces, por eso es retrospectivo. Este tipo de estudios tienen como objetivo encontrar asociaciones o factores de riesgo. Y como son retrospectivos, pues no puedes calcular ni la incidencia ni la prevalencia, porque tampoco estás tomando una muestra al azar, tú los estás escogiendo, quienes ya tienen enfermedad y quienes no. Entonces no puedes calcular ni prevalencia ni incidencia, pero sí puedes medir o estimar las medidas de asociación para determinar riesgo. Y eso se puede hacer de varias formas, pero normalmente es calculando la razón de momios, odds ratios en inglés, o también el riesgo relativo o risk ratios, por ejemplo. Aquí escogieron calcular las razones de momios y encontraron que la hipertensión y el consumo de alcohol incrementan el riesgo de desarrollar eventos vasculares. 1.8 y 0.98 más riesgo que alguien que estaba sano. Y también encontraron que la actividad física baja el riesgo, es un factor protector, porque tenía menos de 1. Tenía, de hecho, creo que 0.58, ¿o cuánto tenía? Ahorita vemos cuánto tenía. Tenía 0.5. Entonces, si la unidad es 100% riesgo, pues ellos tenían mitad del riesgo. Entonces, espero que con esto hayan alcanzado a profundizar con algunas preguntas que muy posiblemente vengan en su examen.
Y pues bueno, estoy abierto si en los próximos minutos alguien tuviera alguna duda, algo que le gustaría comentar sobre los casos que vimos, adelante. Pueden tanto abrir su micrófono como escribir en el chat. Les agradezco muchísimo su atención y pues bueno, adelante. Si alguien tiene algo que decir, adelante. Bueno, aprovechen al doctor que es internista, pero si tienen algo de medicina interna, que por ahí anda medio atorado. Hay una pregunta. Nos pregunta Natalia, Andrés, si en el ENAM preguntan dosis y medicamentos. Ok. Bueno, yo hice normalmente, perdón, yo hice mi ENAM ya hace varios años y en mis tiempos sí venían medicamentos, pero no venían dosis. Realmente ahorita no estoy seguro si vengan dosis. Quizás sí vendrán algunas dosis. Sí, pero Algunas seguramente sí. no es tan frecuente en los focus groups que hacemos cada año, no nos han mencionado que eso sea un problema, Sí, pero bueno, por supuesto los perfecto. medicamentos más comunes y las dosis que sí o sí debemos saber vendrán, pero nada extraño. Ok, muy bien. Gracias. ¿Qué otro tipo de estudio se puede hacer para determinar factores de riesgo? Bueno, factores de riesgo los puedes determinar con los estudios de cohorte. De hecho, son los mejores estudios para determinar factores de riesgo. ¿Cómo es un estudio de cohorte? Vamos a empezar otra vez. Supongamos que tú quieres ver los factores de riesgo para infarto agudo al miocardio. Entonces vas a tomar gente que no tenga el infarto agudo al miocardio y los vas a seguir por 30 años. Y periódicamente tú vas a evaluar sus factores de riesgo, dislipidemia, presión arterial, diabetes, hasta que o se mueran o presenten el infarto. Y entonces ese es el mejor diseño de estudio, el mejor diseño de estudio para determinar factores de riesgo, las cohortes prospectivas. Ok, nos ponen aquí solo tratamiento de elección. ¿Qué otro tipo de estudio se puede? Yo creo que si vas a aprenderte medicamentos, sí te aprendas los tratamientos de elección. Por ejemplo, algunas palabras claves sería, por ejemplo, propiltiuracil o ibuprofeno para, no sé, pericarditis, ¿no? Tuberculosis, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. O sea, como los tratamientos de elección, pues esos, además, para cuando, o sea, te sirve mucho saberlo para tu práctica clínica diaria, el tratamiento de elección de enfermedades más comunes que vería un médico general. Factor epidemiológico que podría orientarnos a lepra, tuberculosis. Factor epidemiológico para diferenciarlo, no. La relación entre tuberculoide y lepromatosa depende del huésped, no de la epidemiología. Es decir, todas son causadas por Mycobacterium lepra, todas se asocian a la pobreza. No sabemos cómo se transmite, pero se requiere normalmente tener contacto prolongado con alguien enfermo. Y la presentación, si es tuberculosa o lepromatoide, depende de la respuesta inmune del huésped. Normalmente pacientes más inmunosuprimidos o que no han tenido mucho contacto con la enfermedad van a tener lepra lepromatoide, que es cuando ves mucha bacteria. Pacientes con capacidad de montar una mejor respuesta humoral normalmente van a tener una lepra tuberculoide. Entonces depende del huésped y de otros factores de él, que si VIH, que si esteroides, que si ya recibido tratamiento. Entonces, epidemiología en realidad no es eso lo que nos cambia. El medicamento que más presenta resistencia en tuberculosis, el que te debe preocupar a ti como médico, es la rifampicina. Entonces, de hecho, la prueba esta que yo les comenté, que se llama GeneXpert, es una prueba que detecta dos cosas. Primero, la presencia de tuberculosis y la otra es la presencia de resistencia a la rifampicina. Entonces, esa es la que nos preocupa. Cuando alguien tiene resistencia a la rifampicina, ya hay que considerarla multidrogoresistente. No es que sea la más común, es la más frecuente. Hay otras resistencias comunes como quinolonas, etcétera, pero la más importante es la rifampicina, ¿sale? Entonces, esa es la que nos interesa a nosotros. Perfecto. ¿Qué otras preguntas? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Perfecto. ¿Sí? Por ahí creo que había una diapositiva con un QR, nada más para que si hay alguien que quiera aprovechar hoy en poder adquirir simuladores y reto a precio especial, solo ponemos esos QRs durante las clases.
Entonces, bueno, pueden aprovechar hoy para hacerlo, lo que terminamos de resolver algunas dudas. ¿De acuerdo? Este es el QR que tengo. Sí, exacto. Perfecto. Esta es la promo que tenemos solo durante las clases. Entonces, bueno, si alguien quiere aprovecharla, ahí está. Y pues un último minutito para dudas. Y si no, pues ya damos por terminado esto. Mira, ahí hay algunas preguntas. Entonces, Sí, no hay que confundir cultivo de espectoración con baciloscopía. La baciloscopía no es un cultivo. La baciloscopía es tomar la muestra del esputo, teñirla usualmente con Sil Nielsen. No, sí, normalmente se va a teñir con Sil Nielsen y eso se ve al microscopio y se cuenta cuántos bacilos hay. Eso no se cultiva, automáticamente no se cultiva. Ustedes tienen que pedir un cultivo, es una prueba diferente. Entonces, no confundir baciloscopía con cultivo para micobacterias. Ahora, la respuesta a tu pregunta de cuál es el cultivo de elección para micobacterias se llama Lowenstein-Jensen. Muy poco probable que te lo pregunten en el examen, pero se llama Lowenstein-Jensen. Es un cultivo a base de huevo que tiene también verde de malaquita y pues el color distintivo es ese, verde. Vamos a ver. ¿Se puede tomar como dato clave la edad ante un cuadro tiroideo? Sí. Si te presentan una persona entre los 30 y los 50 años de edad, sobre todo si es mujer, puedes pensar en Graves. Es un dato clave, pero no, obviamente no vas a escoger Graves solo por la edad. Tiene que cuadrar todo, la oftalmopatía, dermopatía, anticuerpos, pero sobre todo el gamagrama. Entonces, 40 a 50 años, lo más común es Graves. Arriba de 60 años, lo más común va a ser entonces el bocio multinodular. Me preguntan ahí, buenas tardes, doctor, gran clase, muy amable, muchas gracias, doctor. En la pregunta de sensibilidad y especificidad, la probabilidad entonces va a depender de qué patología estemos estudiando, más que del valor predictivo o negativo, la probabilidad. Ok, sí, aclaremos aquí algunas cositas. Lo que quiere decir aquí la presentación, pusieron probabilidad. El nombre correcto es probabilidad preprueba. La probabilidad preprueba depende de la patología, claro, pero también depende de lo que tú como médico encuentres en el interrogatorio y en la exploración física. Vamos a regresar al ejemplo de la tromboembolia pulmonar. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿quién es más probable que tenga tromboembolia pulmonar? ¿Alguien que se presenta con dolor de cabeza y falta de aire o alguien que se presenta con hinchazón en la pierna derecha, con enrojecimiento, taquicardia y falta de aire? ¿Cuál de los dos que te acabo de mencionar tiene más probabilidad de tener tromboembolia pulmonar? Sería el segundo, ¿no? El que tiene falta de aire, hinchazón en una pierna y que tiene taquicardia. Entonces, en ellos, si les haces el dímero D, el valor predictivo positivo, pues es alto. Y el valor predictivo negativo es también alto. Mientras que en el otro, el valor predictivo cambia. Si sale positivo el dímero D, pues tal vez lo más probable es que ni siquiera tenga TEP. Entonces, la probabilidad preprueba de una enfermedad depende de la enfermedad, claro, pero también de lo que tú encuentres como médico en el interrogatorio y en la exploración física. No es lo mismo tener dímero D elevado cuando solo te duele la cabeza. Por ejemplo, en COVID-19 mucha gente tenía dímero D elevado y no estaba trombosado, que tener dímero D elevado cuando tienes edema pélvico, taquicardia y falta de aire. En ellos, el valor predictivo positivo es muy alto, ¿sí? Y entonces tienes que pensar en TEP porque tienen una probabilidad muy alta. Espero habértelo aclarado. El valor predictivo positivo y negativo de una prueba depende de la prevalencia de la enfermedad en la población que estás estudiando. ¿Alguien tiene otra pregunta? perfecto. Pues estamos llegando también al tiempo ya de terminar la clase. Voy a pausar la grabación